Tres motivos por los que a Santo Tomás le llamamos Doctor Angelicus: por su inteligencia angélica, por su pureza angélica y por su tratado de los ángeles o angelología. Algunos dicen que no tiene más fundamento este tratado tomista que el libro del pseudo Dionisio Areopagita, famosísimo tratado en el cual se basa todo el que hable de los ángeles, de Celesti Hierarquía. Esto es lo que escribió ese autor, al que llamamos el pseudo Dionisio, porque no es, aunque en los primeros siglos de la Iglesia se quería identificarlo, se pensaba que era Dionisio el Areopagita, aquel que en el Areópago salió hablando con San Pablo. No, este se llamó igual Dionisio, pero es pseudo Dionisio. En realidad, Santo Tomás en lo que más se basa naturalmente es en la Escritura, sobre la existencia de los ángeles, su inteligencia, su número, la bondad o malicia de unos y otros y sus relaciones con los hombres. Hay textos sobre los ángeles que jalonan toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis. Y luego el libro de Tobías, pensemos en el arcángel San Rafael, el libro de Job, los ángeles, Isaías, Daniel aparece mucho los ángeles, no digamos los salmos. Y el Nuevo Testamento pues están a Carvaso en el nacimiento, bueno, en la anunciación de nuestro Señor y de San José y de San Juan Bautista, y en el nacimiento y en la pasión y en la resurrección, los ángeles. Y las epístolas de San Pablo son más explícitas todavía y distinguen, Colosenses y Romanos, tronos, dominaciones, principados, potestades. Entonces, mucho más que el tratado de Pseudo Dionisio, esta es la base de la angelología de Santo Tomás. Y de esta base deduce él que los ángeles son criaturas superiores al hombre, que algunas veces pueden aparecer en forma sensible, toman apariencia humana, no toman cuerpo humano, porque entonces después, ¿dónde va ese cuerpo? Toman apariencia humana, y de Santo Tomás que es por condensación del aire. Pero en general aparecen, no funcionan más que como criaturas puramente espirituales. También lo que hace Santo Tomás es precisar mucho lo que dice San Agustín de los Ángeles en De Civitate Dei, en su obra, es una de sus obras cumbre junto con las Confesiones de San Agustín, La ciudad de Dios, también habla de los ángeles. Y en él se basa Santo Tomás para precisar la distinción de naturaleza y gracia en los ángeles. Naturalmente, los principios fundamentales de este tratado suscitaron la correspondiente y consabida ya a estas alturas oposición de los grandes, pero tiquismiquis, Duns Scoto y Suárez, que también van a veces por otro camino. Bien, naturaleza de los ángeles. Los ángeles, según Santo Tomás, esto está en la primera parte de la Suma, todo al final de la primera parte, cuestiones 50 en adelante. Los ángeles son criaturas puramente espirituales, pero por lo tanto son personas, como decíamos ayer, según Boecio, que es la persona, individua substantia rationalis nature, una naturaleza individual de una sustancia individual de naturaleza racional. Esto es una persona. Y por tanto los ángeles, aunque no tengan cuerpo, son personas. Son formas subsistentes sin ninguna materia. Lo que dice Duns Scoto es que están compuestos de forma y de materia incorpórea, sin cantidad. O sea que es una forma no dimensiva la de los ángeles, pero esto no es así. Son sencillamente espíritus puros, sin materia ninguna, ni dimensiva ni sin dimensiva. Para Santo Tomás, los ángeles son puro espíritu. Y de esta doctrina se sigue algo impresionantemente maravilloso del mundo angélico.
Voy a ver si lo sé explicar, porque tiene su cierto intríngulis. Y hay que saber un poquitín de filosofía y de metafísica, pero como nosotros hemos hecho unos preliminares fabulosos. Bueno, del hecho de que los ángeles sean espíritus puros, y ya explicaré la concatenación, se sigue que cada ángel agota su especie, que no puede haber dos ángeles de la misma especie. ¿Por qué? Y la razón, digo que tiene su complicación, pero creo que de suyo es sencillísima. ¿Por qué? Porque la individuación de la forma sustancial o específica se hace por la materia. O sea, nosotros podemos distinguir una cosa de otra por la materia. Si no hay materia, ¿cómo podemos individuar? ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos separar si no hay materia para que yo separe? ¿Y qué es la materia? La materia es algo capaz de cantidad. Y capaz de esta cantidad, no de otra. Yo tengo aquí esta materia, esta medida de agua. Por el principio de contradicción, si tiene esta materia no puede tener otra materia al mismo tiempo distinta. La materia es capaz de dimensión, pero de una determinada dimensión en cada caso. Por eso así se distinguen dos gotas de agua perfectamente semejantes. Es que hay un parecido como dos gotas de agua. No, señor. Dos gotas de agua son dos materias individuales, perfectamente distinguibles. Pero en los ángeles no hay materia. No hay materia. Si son puramente espirituales, no se puede encontrar en ellos ningún principio de individuación, de separación, capaz de multiplicarlos en la misma especie. Y de ahí se sigue, como decimos, que cada ángel agota su especie, del hecho de no tener materia. Esto en cuanto a la naturaleza de los ángeles. Hablemos un poco de su conocimiento. Según Tomás, es un conocimiento puramente intelectual por el objeto propio que lo especifica, comparado con el que especifica la inteligencia humana. El objeto de la inteligencia en general, lo vimos el primer día, es el ser inteligible. La inteligencia se dirige a algo que pueda entender. El objeto propio de la inteligencia humana, en cuanto humana, es el ser inteligible de las cosas sensibles. O incluso la esencia de esa cosa sensible, pero conocida de una manera más o menos confusa. Pues bien, si el objeto de la inteligencia humana es el ser inteligible a través de lo sensible, aunque podamos columbrar un poco la esencia por lo sensible, pero es el ser inteligible por lo sensible, el objeto de la inteligencia humana, repito, el objeto propio de la inteligencia angélica es el ser inteligible de las criaturas espirituales. Así como el objeto propio de la inteligencia divina es la esencia divina. O sea que hay tres órdenes de vida intelectual. La vida intelectual hacia el ser inteligible por lo sensible, que es la humana, la vida intelectual de los hombres. La vida intelectual que se dirige al ser inteligible de las criaturas espirituales, que es la inteligencia angélica, y por eso es muy superior. Y la inteligencia divina, que se dirige a la esencia divina. Y esta es la inteligencia íntima de la Trinidad. ¿Qué se sigue de esto? Vamos desarrollando y aterrizando un poco. Que mientras la idea humana, mi idea de mi intelecto humano, yo la abstraigo de las cosas sensibles singulares por la luz del entendimiento angélico, miren qué precioso esto y qué maravilla. Yo necesito mirar este vaso de agua. Mis sentidos externos me hacen captar
captar la realidad material de este vaso de agua. Y luego eso lo filtran mis sentidos internos y sobre todo la potencia del alma, que es el entendimiento. Y yo del particular, de la cosa material, me elevo a la idea del agua. Bueno, pues en el ángel es otra cosa, no tiene nada que ver con esta inteligencia. La idea angélica no es abstraída de las cosas sensibles, sino que es, dice Santo Tomás, naturaliter indita, infundida por Dios en el momento de la creación del ángel como una consecuencia de su naturaleza espiritual. Vamos a ver, mi inteligencia ha ido creciendo en mí cuando yo he empezado a tener 1 año y medio, 2 años, 1 año, 3 años, en fin, cada niño tal. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y va aprendiendo con H y aprendiendo sin ella, intercalada, claro, cosas sensibles. Y de ahí va tomando las ideas. Y luego llega a los 7, que es la edad de la discreción, que decíamos antes, la edad de la razón, y ya ese niño empieza a organizar sus ideas, empieza a distinguir lo particular de lo general, todo muy tímidamente. Bueno, eso en el ángel no. En el ángel, al ser creado, Dios le ha infundido ya una inteligencia que no es abstraída de las cosas sensibles, que es una inteligencia toda espiritual. La idea angélica es conjuntamente universal y concreta. Cuando uno trata a una persona muy inteligente, las personas poco inteligentes, superficiales, son groseras, son materialistas, y entonces siempre bajan a lo particular. Porque es que, qué sé yo, cualquier cosa, qué bandeja más bonita. Ah, sí, porque yo tengo una tía en tal sitio, en Soria, que mire usted, compró esta bandeja y tal. Siempre vamos a lo particular. Personas elementales, siempre, porque no tienen capacidad de ir a lo universal. Pero luego está el otro extremo, y es la persona inconcreta, soñadora, o esas ya de unas inteligencias poco prácticas, que siempre se están elevando a lo universal. Y eso tampoco, hay que tener una conjunción. El ángel la tiene. La idea del ángel es al mismo tiempo universal y concreta. Por ejemplo, representa al mismo tiempo, dice Santo Tomás, pone este ejemplo, que le gusta mucho el león a Santo Tomás. Representa al mismo tiempo la naturaleza del león y de los individuos de esa especie, de cada león. Individuos actualmente existentes, incluso los pasados, a los cuales ha prestado atención y cuyo recuerdo puede conservar el ángel. O sea, el ángel ve y comprende al mismo tiempo la especie y el individuo. Yo no, yo me paro en el individuo, que es el que tengo delante, que es el que están captando mis sentidos. Y si me tengo que elevar a la especie, es porque hago un raciocinio de orden superior, me desprendo de lo concreto y me elevo a la especie. Pero el ángel tiene las dos ideas siempre, por lo tanto, las ideas angélicas, dice Santo Tomás, son una participación de las ideas divinas, de acuerdo a las cuales Dios produce las cosas. Porque este es Dios. Dios me está viendo a mí y está viendo a la humanidad entera al mismo tiempo. Son ideas universales y concretas, representan regiones enteras del mundo inteligible y son como panoramas de orden suprasensible. Cuanto más elevados son los ángeles, más poderosa su inteligencia y menos numerosas son sus ideas, porque son más universales y más ricas. Los ángeles superiores conocen con poquísimas ideas inmensas regiones inteligibles, que los ángeles inferiores no pueden alcanzar con esa simplicidad eminente. Miren, un sabio posee con plenitud una ciencia, pues la botánica, la física cuántica, la matemática, lo que sea. Y entonces, ese sabio ha aprendido, ha abarcado, ha asimilado por completo los primeros principios de esa ciencia. Los primeros principios. No necesita estar viendo la fórmula química o la raíz cuadrada a cada paso, sino que sabe los primeros principios, que es lo que importa para funcionar. Bueno, pues en una palabra, cuanto más poderosa es una inteligencia,
tanto más se acerca a la eminente simplicidad de la inteligencia divina, tanto más capta de una sola mirada un gran número de verdades. Miren, con la mayoría de las personas es muy fatigoso hablar, porque todo lo pormenorizan, todo lo detallan, todo van a lo episódico, todo te quieren añadir el ejemplo. Vayamos a lo universal. Esto, con perdón, es un poco todavía más propio de la psicología femenina, aunque hoy no hay distinción porque se están cargando todo hasta a nivel de pensamiento. Pero yo sostengo que casi todo se puede siempre hablar en un cuarto de hora, porque en un cuarto de hora se va a los primeros principios. Ahora, somos humanos y a veces, no voy a ser yo un espiritualista, hace falta contar la historia y añadir algún detalle, explicar, pero no perderse en la hojarasca de los árboles, porque no te dejan ver el bosque. La inteligencia clara, la inteligencia libre, la inteligencia alta, es la inteligencia simplicísima. Y es la inteligencia que abarca regiones inmensas de una sola mirada. Miren, lo voy a rematar con un corolario, con una conclusión. La inteligencia suprema es, le iba a decir la de Dios, no es la de Dios, es Dios. Pues ya hemos dicho que no tiene inteligencia, sino que es sumo entender. Pues fíjense, si Dios es no tan inteligente, sino tan inteligencia, si Dios es tan inteligencia que tiene una sola idea. ¡Ay, qué persona tan lista! ¡Qué persona tan inteligente! ¿Cuántas ideas tiene? ¿Cuántos conocimientos? ¿Cuántas cosas comprende? Cuanto más listo sea, menos ideas. Dios tiene una sola. ¿Cuál es? Su verbo. Y en esa idea la tiene todo. Nosotros somos muy peliculeros, muy escenógrafos, muy el detalle. No, hay que ir a los principios superiores. De esta naturaleza de la idea angélica, a la vez universal y concreta, se sigue también, ya lo dijimos el otro día, que el conocimiento de los ángeles no tiene nada, absolutamente nada de discursivo, porque es total y absolutamente intuitivo. Y aquí está la perfección del conocimiento angélico. No necesita concatenar una idea detrás de otra. No necesita recurrir a algo aprendido para apoyarse en ello y seguir razonando. Es que yo, mire usted, en la oración me aburro, la abandono, me cansa. ¿Por qué cansa la gente en la oración y dejan de hacer oración la mayoría de las almas que la empiezan? Porque es fatigosísima la meditación, permanentemente. Ahora que no hay que abandonarla, desde luego no somos ángeles, no vamos a pretender ser ángeles. Sería, y dice Santa Teresa, no se suban sin que Dios los suba. Y ella iba siempre con su libro, y hay que estar meditando, ¿de acuerdo? Pero deja pasar un poquito también lugar a lo que dice San Juan de la Cruz, a una atención amorosa, a una advertencia amorosa, porque eso es dejar las ideas concretas, sin dejar la humanidad de Cristo, que de eso no estoy hablando, pero dejar las ideas concretas y elevarte un poco, dejarte elevar a regiones superiores, de más principios, que luego vuelves el batacazo y vuelves otra vez a la idea concreta y vuelves a bajar y vuelves a la meditación. Sí, pero hay que ir participando un poquito de esto, porque esto va a ser la vida celestial después de todo, ¿no? Entonces, el conocimiento del ángel es intuitivo, de ninguna manera discursivo. Ven intuitivamente y enseguida lo singular en lo universal. Las conclusiones en los principios, los medios en los fines. Tenemos que enseñarnos a hablar así. Y cuando vas a dirección espiritual, vas con el superior, vas con una persona que te pueda ayudar, bueno, pues cuentas lo que tengas que contar, y sí, porque hace falta contarlo, pero mire, vamos al origen de esto. Si es a vivir una virtud, vamos a las motivaciones, vamos al origen. Si es una falta recurrente, un defecto dominante, vamos al raigón y vamos a arrancarlo, porque si no vamos a estar contando cuentos toda la vida. Y eso no, vamos a los principios. ¿Dónde están los principios? Y eso es lo que importa. Si no, no se crece. Se está siempre metido en hojarasca de detalles y de menudencias. La inteligencia angélica es así, no digamos la divina. El juicio no lo hacen los ángeles como lo hacemos nosotros,
componendo et dividendo, uniendo y separando ideas. Así hacemos nosotros el juicio, uniendo y separando ideas, sino que en su aprehensión, en su asimilación, en su abarcar, puramente intuitivo y no abstracto de la esencia de una cosa, ven sus propiedades y ven todo lo que naturalmente le conviene o no. Por ejemplo, el ángel ve en la esencia del hombre todas sus propiedades. El ángel ve que mi esencia no es mi existencia, sino que mi existencia participa de la que le es dada por la causalidad divina. ¿Por qué el conocimiento del ángel es puramente intuitivo y no discursivo? Porque el ángel es espíritu puro y el poder de su inteligencia le permite ver inmediatamente las criaturas espirituales, lo inteligible creado, mientras que mi inteligencia humana, por su debilidad, por su limitación, tiene como objeto el último de los inteligibles, decíamos el primer día. Yo conozco lo último porque yo estoy al final de la cola de los entendedores. Por tanto, yo conozco el último de los inteligibles conocidos, pero en una especie de espejo de adivinar, dice San Pablo. ¿Por qué dice San Pablo esto es bonito, esto del espejo de adivinar? Porque dice, entonces podré conocer como soy conocido. Ahora no me conozco ni conozco las cosas más que en un espejo. Podría decir nada más que espejo. Pero dice un espejo de adivinar. Porque los espejos eran entonces una plancha de plata o de estaño, alisada, bruñida. Y entonces ahí, claro, no se puede comparar a un cristal detrás del cual hay un estaño que te refleja nítidamente tu imagen. Lo otro pues tenía sus rugosidades y tenía sus, en fin, su nebulosa, vamos a decir. Bueno, pues así entiendo yo, en esa especie de crepúsculo que es el espejo de las cosas sensibles por intermedio de los sentidos. También se sigue de esto que en su inteligencia el ángel no puede equivocarse en lo que conviene o no conviene a la naturaleza de las cosas creadas. Por eso me interesa tanto la amistad con el ángel, porque el ángel sabe siempre lo que me conviene, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo por mi inteligencia, apoyada en lo sensible y discursiva, me equivoco constantemente. Yo qué sé lo que tengo que decir. Yo te aconsejo según los datos que tengo, según lo que me parece. Pero el ángel no se puede equivocar en lo que conviene o no. En lo creado. Cuidado, en la naturaleza de las cosas creadas. Porque lo ve por intuición. Pero sí que puede equivocarse en lo que le conviene al alma sobrenaturalmente. Por ejemplo, en cuanto a su grado de gracia y su vida de gracia. ¿Por qué? Porque el ángel no ve naturalmente la gracia, porque la gracia pertenece a un orden inmensamente superior al angélico, que es el orden divino, y ahí no entra el ángel. También puede equivocarse el ángel en lo futuro, en los futuros libres, en lo que yo voy a hacer o dejar de hacer. O sea, el ángel sabe que a mí me interesa hoy o me conviene venir aquí o no venir aquí, o bajar la escalera o no. Lo que no puede saber es lo que va a pasar en lo futuro, que yo decida, en el futuro que decida mi voluntad y en el secreto de mi corazón. Bueno, esto lo discute también Escoto, etc. Habiendo hablado de la inteligencia angélica, vamos a hablar ahora de la voluntad de los ángeles. Para Santo Tomás, el ángel ama con amor natural, no libre o necesario, y no ama solo la felicidad, sino que se ama a sí mismo, el ángel se ama a sí mismo y a Dios, autor de su naturaleza. El ángel ha sido creado para amar. Una vez que los ángeles malos dijeron no serviré, antes de entrar a la visión beatífica, renunciaron a su vocación específica, a su identidad de amar. Pero los que quedaron ya una vez que entraron todos en el cielo, en la visión beatífica, no pueden no amar. En ese sentido no es un amor libre,
Es un amor que ya viene inscrito en ellos. Santa Teresa define al demonio como ese malvado que no puede amar. No puede amar. Es una imposibilidad metafísica de amar. Y en el ángel hay una imposibilidad metafísica de no amar. Por eso es un amor no libre. Por eso es sumamente probable, Santo Tomás no le asegura, pero lo da como muy probable, que el ángel no puede pecar directa o inmediatamente contra su ley natural. Sin embargo, el demonio, pecando directamente contra la ley sobrenatural, ha pecado indirectamente contra la ley natural. También sostiene Santo Tomás que si el ángel peca, lo que pasó en el primer momento, ese pecado del ángel es siempre mortal. ¿Por qué? Porque con su conocimiento puramente intuitivo, el ángel ve los medios en los fines. Y no puede haber en él un desorden venial en los medios sin que haya un desorden mortal con relación al último fin. Además, para Santo Tomás, todo pecado mortal del ángel es irrevocable e irremisible. O sea, el ángel quiere irrevocablemente lo que ha elegido con plena advertencia. ¿Por qué? Porque yo peco con plena advertencia, pero al momento me quiero confesar, porque yo ese pecado no lo he querido irrevocablemente. En ese momento lo he querido, porque he tenido advertencia y consentimiento. Pero en cuanto me doy cuenta y viene la contrición, yo quiero revocar ese pecado. El ángel peca irrevocablemente. ¿Por qué? Porque ha habido teólogos también y padres de la Iglesia que se han preguntado, ¿y por qué Dios no perdonó a los ángeles malos? ¿Por qué no los perdonó? ¿O les dio una luz convertido? Y Santo Tomás lo explica maravillosamente. El ángel peca irremisiblemente e irrevocablemente. ¿Por qué? Porque ha elegido pecar tras una consideración no abstracta y discursiva y sucesiva como la mía, sino ha elegido pecar tras una consideración intuitiva y simultánea de todo lo que concierne a la cosa por elegir. O sea, cuando el ángel ha pecado lo ha visto todo. Todo. Cuando yo peco no me veo en el infierno. Me puedo ver después y lo pienso, qué horror, que me he hecho merecedor del infierno. Pero en el momento de pecar, pero el ángel en el momento de pecar lo ve todo. Y así explica Santo Tomás la obstinación del demonio, porque lo ha considerado todo antes de su elección. Si alguno dijese al demonio, dice Santo Tomás, ¿tú no habías pensado lo que te acarreabas? El demonio respondería, perfectamente. Lo había pensado todo, porque su inteligencia angélica no le podía permitir no pensarlo todo, porque entonces no sería angélica la inteligencia, y pensando todo lo elige todo, libremente. Es lo terrible del pecado de los ángeles. Y por lo mismo el ángel bueno tiene una elección buena irrevocable. De manera que cuando dicen una tercera parte de los ángeles, parece que fue un tercio, porque dice el Apocalipsis, el dragón arrastró un tercio de las estrellas del cielo. Bueno, pues los otros 2 tercios, los millones y trillones de ángeles, también eligieron el bien irrevocablemente. ¿Por qué? Porque su elección participa de la inmutabilidad divina. Vamos a ver el estado original de los ángeles. Santo Tomás sostiene que desde el instante de su creación, los ángeles han recibido toda su perfección natural de espíritu puro y su felicidad natural desde el instante mismo. Porque el conocimiento del ángel no es como el nuestro, que pasa lentamente de la potencia al acto, sino que es una inteligencia, ya lo hemos dicho, natural y teríndita, infundida por Dios naturalmente. Y por eso, desde el primer instante de su creación, los ángeles han tenido la intuición perfecta de su naturaleza espiritual. La intuición no quiere decir la sospecha, como decimos nosotros. La intuición es la vista de su naturaleza espiritual. Y en ese mismo instante han visto en sí mismo cada ángel a Dios, como en un espejo.
Han visto a los demás ángeles y han visto todo lo que necesitaban ver. Santo Tomás explica que los ángeles no pudieron ni pecar ni merecer plenamente en el instante de su creación, porque ellos no podían todavía determinarse por sí mismos. Pero en el segundo instante, hablamos de instantes que Santo Tomás explica que no son propiamente instantes, pero en el segundo paso sucesivo, inmediatamente de ser creados, o han merecido plenamente o han desmerecido totalmente. O sea, después del primer acto plenamente meritorio, cuando el ángel es creado y dijo sí, entonces ese ángel fue beatificado, fue, digamos así, encielado para siempre. Y en el segundo caso, el demonio fue reprobado para siempre. Por consiguiente, según Santo Tomás, hay 3 instantes en la vida de los ángeles. El primero, el de la creación, el instante en que son creados. Y aquí ni pecan ni desmerecen, solamente son creados. Segundo instante inmediato a este, el del mérito o demérito. Y aquí dicen sí o no. Y tercer instante, el de la bienaventuranza sobrenatural o la reprobación. Y aquí estamos en el instante único de la eternidad. ¿Pero qué es el instante para un ángel? Y lo explica, es que Santo Tomás es monstruoso. ¿Qué es el instante para un ángel? ¿Qué es un instante angélico? Pues es la medida de la duración del pensamiento del ángel. ¿Y qué duración tiene el pensamiento del ángel? Pues puede corresponder a una parte más o menos larga de nuestro propio tiempo, porque depende de que el ángel se abstraiga más o menos en un pensamiento. Como un contemplativo puede perder la noción del tiempo en su oración. O sea, el instante del ángel es la inmersión en Dios, y ahí se puede tardar más o menos, como aquel monje Virila, me parece que se llamaba, que el monje de Leire, que cuentan que salió al campo, escuchó un pajarillo y cayó en contemplación y volvió al convento al rato y eran otros monjes y otro convento y habían pasado 7 siglos y bueno, eso no puede ser, pero es un cuento para hacernos entender que el meterte en Dios te suspende el tiempo. Pues el instante angélico es la duración del pensamiento angélico.